empiezo a grabar. Entonces, lo que estamos viendo nosotros hoy es las metodologías que nos van a permitir hacer edición de genomas y sobre todo hacer silenciamiento de genes o disminuir la expresión de un gen. Con ambas técnicas, con una técnica yo puedo hacer disminución de expresión, que lo podemos entender como un silenciamiento, pero con otra técnica, de hecho, yo puedo silenciar completamente un gen, erradicar, quitar la secuencia de ese gen del genoma. Entonces, a partir pues de un genoma. Entonces, estas son herramientas que se pueden utilizar y que se van a entender como herramientas como terapias, herramientas que se pueden convertir en una terapia génica para trabajar, pero también, como vamos a ver ahorita, pueden ser métodos de diagnóstico para enfermedades. Pueden utilizarse también como métodos de diagnóstico ambos tipos de metodologías. Entonces, digamos que hoy empezamos a ver ya métodos que les van a permitir a ustedes tener unas ideas generales para poder empezar a trabajar sus proyectos finales, para comenzar o continuar más bien trabajando sus proyectos finales. Vamos a ver la próxima clase, ya vamos a empezar a hacer unas exposiciones de cada tema de los que a ustedes les corresponde para trabajar en sus proyectos finales, que ahí pues donde cada uno va a tener que ahondar mucho más en la metodología y explicarla, ¿listo? Pero entonces ya ahí todos vamos a empaparnos de las metodologías que todos vamos a utilizar, es decir, cada uno de los métodos que se van a utilizar en los proyectos tienen que haberse manejado y tienen que haberse trabajado entre todos en la clase. Entonces, es lo que vamos ya a continuar haciendo las próximas semanas, pero entonces hoy vamos a trabajar pues en esta parte de edición de genomas. Lo primero entonces, para recordarles acá y contextualizarnos también en dónde estamos, es que nosotros en este caso estamos trabajando, como les decía ahora, con el dogma central de la biología molecular. Entonces, nosotros, eso es lo que nos va a guiar durante todo el tiempo. Y específicamente ahí en el dogma central, pues vamos a hablar o en el contexto en el que vamos a trabajar ahora, es en el contexto de la regulación de la expresión génica. Entonces ya nosotros habíamos hablado que pues el flujo de la información genética es DNA, RNA, mensajeros, proteínas. Ya sabemos nosotros que también esto puede devolverse hacia acá con una transcriptasa inversa, ¿cierto? Pero pues que para los organismos como nosotros pues no es el paso normal, pero in vitro lo podemos hacer, irnos desde acá hacia acá, devolvernos en el dogma. También entendemos entonces que el dogma implica una replicación, una transcripción y una traducción para producir proteínas, para producir mensaje, para producir más ADN. Y también aquí debemos recordar pues que en cada punto del dogma central de la biología molecular vamos a tener unos puntos de chequeo, puntos de control y de modificación de ADN para poder dejar el ADN disponible para que pueda hacer el control transcripcional, luego el control post-transcripcional, traduccional y post-traduccional. Entonces, fíjense que acá esto es la primera parte, es todo lo que ya vimos en detalle en el primer momento de nuestras clases, de nuestro semestre, y eso lo vamos a tener que volver a retomar acá. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, pues es nuevamente entender este punto donde tenemos ADN que se tiene que remodelar, o sea, que tiene que cambiar la estructura de la cromatina para poder acceder, para que los factores de transcripción reconozcan los promotores y empiecen a hacer la transcripción, para que luego de esto haya una maduración del RNA mensajero y que luego salga del núcleo del citoplasma, perdón, y de acá pues ya el RNA mensajero tome varias vías, o se degrade o para la traducción o inicia la traducción, que eso es como el punto de la estabilidad del mensaje, que era lo que habíamos estado hablando en esos puntos de regulación. Ya cuando se ocurre la producción de la proteína, pues es el punto de regulación de si se produce o no se produce, que es este punto de acá de estabilidad. Y luego ya cuando se produce el polipéptido, pues finalmente, ¿qué va a pasar con ese polipéptido? ¿No? ¿Va a ser funcional o no? Y eso va a depender directamente de si vamos a tener disponibles ahí, digamos, unas modificaciones traduccionales. Entonces, este es el contexto en el que vamos a trabajar todas estas herramientas moleculares que vamos a empezar a trabajar a partir de hoy. Y específicamente cuando nosotros estamos hablando ya del RNA interferente, lo tenemos que ubicar en ¿dónde? ¿Dónde ubicamos ese proceso de RNA interferente dentro de todo este proceso de regulación de expresión? Camilo Álvarez. ¿Cómo? Camilo Álvarez.
Camilo, No sé. Camilo Álvarez, está ausente. Profe, perdón, es que estaba en el baño. ¿Cuál Ay, era? fue Qué madre. pena. ¿Cuál era la Tan pregunta? inoportuna yo, ¿no? Camilo, que el proceso de ¿En qué, RNA, espérate, pero tú alcanzaste a escuchar en toda qué la paso se explicación. encuentra? Sí. No alcancé a escuchar como el principio, pero alcancé a escuchar el final de la pregunta, profe, pero no, la verdad no la sé. Bueno, no la sabes. ¿Cuál es la pregunta, profe? Pues que el proceso de RNA interferente, que es lo que vamos a ver ahora, en qué punto de regulación de expresión génica, de esos niveles de regulación de expresión génica que ya hemos estudiado, en qué punto se ubica el RNA interferente. Pues es como se encuentra como para silenciar ciertos genes, entonces es como en la expresión génica ya, sería como en la transcripción, porque él funciona con pues RNAs y proteínas, entonces sería ese paso de transcripción o traducción, perdón. En este paso de traducción y de transcripción también, o solo traducción. Solo traducción. Ok. Pues como el RNA puede también trabajar como en reversa, entonces de pronto podría actuar, pero de lo que yo leí era más que todo en ese paso de traducción. Muy bien. Listo. ¿Alguien tiene una idea adicional para comentar? Gracias, Camilo. Valentina. Profe, es que no sé si es pronto, pero de acuerdo a lo que yo leí, es más como que se va a dar en el estado posttranscripcional, o sea, hay un silenciamiento en el estado posttranscripcional en unos genes específicos para impedir que se haga la traducción. O sea, sería en este punto. ¿Cuando está en Sí, el núcleo o cuando sale del núcleo? Los demás. creo que es cuando sale del núcleo. O sea que para ti sería acá en este punto. Sí, profe, más o menos, eso es Listo. lo que recuerdo. Ok, ¿qué piensan los demás? Juan Martín. Profe, pues según entendí, como que dependería en parte de cuál sea la tecnología o el método que se esté utilizando. Por ejemplo, según entiendo, la de CRISPR-Cas9 actúa directamente sobre el genoma, directamente sobre el ADN, mientras que el proceso, digamos, de silenciamiento del RNA de interferencia actuaría más como a nivel, el nivel anterior a la traducción del ARN mensajero en proteína, ya incluso a nivel pues de citoplasma. Ok, ahí pues nos vamos a referir, por ahora vamos a hablar entonces específicamente del RNA de interferencia, ¿listo? Vamos a quedarnos solo con el RNA de interferencia. Para ti sería entonces este punto. Bien. Sí, profe, también, sí, eso considero. Listo, muy bien. Entonces vamos a ver que sí, estamos de acuerdo. Generalmente, y lo vimos en algún momento cuando hablamos de regulación de expresión y específicamente que hablamos del mecanismo general del RNA interferente, hablamos y ubicamos que ese mecanismo de interferencia estaba asociado principalmente con el mecanismo de estabilidad, o sea, regula la estabilidad del RNA mensajero que se está produciendo y que está saliendo desde el núcleo. De otra parte, también es muy importante entender que estos RNAs de interferencia también podrían llegar desde acá a bloquear este proceso de transcripción. Y lo habíamos visto también en clase, por lo que pues no me parece ilógico que lo mencionen acá, que ellos también pueden regular desde la cromatina, pueden bloquear el proceso de transcripción para pues generar acá, impedir la producción de un RNA mensajero. Entonces, el RNA de interferencia puede trabajar desde acá arriba, dependiendo del tipo de molécula con la que estemos trabajando. Y cuando hablamos ya de la estabilidad del RNA, pues también aquí en este punto ellos hacen un trabajo bastante fuerte. Para recordar cuáles son los RNAs interferentes de los que estamos haciendo referencia. Gabriela Martínez. Sí, profe. Qué pena, ¿puede repetir la pregunta?
¿Cuáles son los RNAs interferentes a los que estamos haciendo referencia? Pues de lo que entendí es como unas pequeñas cadenas de RNA que se unen como a RNA bicaternario para desactivar para desactivar la sRNA. Sí, muy bien, pero la pregunta es, ¿cómo se llaman? Porque ya lo vimos en algún momento de la clase. ¿Cómo se llaman esos RNAs interferentes? Pero es lo que tú estás diciendo, digamos que el mecanismo es lo que tú estás explicando. Pero ¿cómo se llaman? Silvio. Se llaman small RNA interference. Listo. siRNAs, ¿qué otro tipo de moléculas hay que sean Creo que también significantes? había una que era con M, pero, esa MicroRNA, profe. MicroRNA. Los piwi, profe, de pronto. ¿Cuál? Los piwi. Iwi. ¿Qué otro? El DS, profe, dsRNA, ¿no? Listo. Ya esa te la explico. ¿Qué apellido eres tú, María Los Ángeles? Ya, Mejía. Mejía. Entonces, ese del DS son double strand, ¿listo? Este DS significa eso, o sea que son RNAs de doble cadena. Y estos, pues, vamos a ver que son los, digamos, los precursores de los RNAs interferentes. Ahorita vamos a ver. Nos falta uno. Profe, no sé si sean, pero yo me acuerdo de los RNA. O sea, los long. ¿Sí? Serían, pues no los puedes encontrar como esto. ¿Esos? Serían estos, digamos, los que vamos a trabajar. Los PIWI no tanto porque no se están utilizando en terapia génica, los voy a quitar, pero sí hacen parte del grupo de los RNAs interferentes. Pero lo que quiero es que ustedes desde ya tengan claro de qué estamos hablando y recuerden esa clase que vimos sobre los RNAs de interferencia, que pues yo creo que también eso ya es algo que de lo que han estudiado hasta ahora, lo que han estado estudiando. Entonces, en este caso, chicos, estamos hablando de que el RNA interferente, entonces son esas moléculas que ustedes mismos me acaban de describir. Ahí vamos a hablar de los microRNA, los pequeños interferentes, los PIWI. Como les decía también ahora, los PIWI no los vamos a trabajar ahora porque no se están utilizando como un mecanismo de terapia para la parte clínica, pero sí vamos a explorar un poco los small interference y los long non-coding RNAs, pues son importantes en la regulación, pero tampoco se están utilizando en terapia. Sin embargo, existen y también están haciendo regulación de expresión de genes. Aquí lo que hay que entender es que estas moléculas pues no pasan de los 21 nucleótidos, 22 nucleótidos de largos. Vamos a referirnos solamente, como les decía ahora, en un momento vamos a referirnos únicamente a los small interference, micro y ya. Y aquí pues hay que entender que hay unas enzimas, que ustedes ya las habíamos mencionado en su momento, hay unas enzimas que están haciendo el procesamiento tanto del micro como del small. Dicer es la que es común para los dos, pero Drosha en este caso está desde el núcleo trabajando. Argonauta es como la proteína que está haciendo la ejecución, es decir, la que se encarga de hacer el silenciamiento directamente del RNA mensajero. Y los mecanismos de los que vamos a hablar es represión traduccional o degradación, o pues ya degradación también en este caso, que el corte del RNA pues literalmente es degradarlo, ¿no? En este caso, los microRNAs hacen regulación de expresión de genes, que es lo que estábamos hablando ahorita. En el caso de los small interference, ellos pueden regular los genes, los transposones, y pueden también funcionar como defensas antivirales, pero esto pues es más asociado a plantas. Entonces, en este caso, solo para que recordemos y retomemos cómo son esas rutas de biogénesis naturales de estos pequeños RNAs, es importante que tengamos en cuenta y que hagamos esa salvedad de que estas metodologías las estamos utilizando como una herramienta de silenciamiento
pero es un mecanismo que existe realmente en la célula y lo que estamos haciendo es uso de ese mecanismo como para volver digamos, de lo que ya conocemos que está en el organismo, lo estamos utilizando como una herramienta para terapia génica. Entonces, lo que hay que entender acá es que, y aquí es donde ustedes tienen que empezar a asociar este tipo de trabajo con su proyecto de final, es que, por ejemplo, si nosotros utilizamos un microRNA, el microRNA muy probablemente yo lo pueda insertar desde el núcleo, porque el microRNA, acuérdense que tiene un gen que es transcrito por la RNA polimerasa 2, produce un RNA primario, un microRNA primario, que es procesado por DROSHA para que cortar solamente en esta parte, se genera el precursor del microRNA y luego este microRNA sale al citoplasma, se carga Dicer, llega, lo corta en este punto, le quita el bucle, libera ya el microRNA, que es esta molécula que estamos viendo acá, y aquí, una vez el microRNA o una de las cadenas del microRNA se monta en el complejo argonauta, se forma el complejo RISC. Entonces, el complejo RISC ya es el complejo de silenciamiento pues, mediado por RNA, que va a irse directamente al RNA mensajero que lo está guiando ese microRNA. Es una secuencia de 21 o 22 nucleótidos, va a decirle al sistema, mire, este RNA mensajero es el que usted me va a silenciar. Es decir, acuérdense que esto es una cosa grandísima, estos genes pueden ser de 700, 800 nucleótidos de grandes esos mensajes, pero una secuencia de 22 nucleótidos perfectamente puede bloquear acá. Entonces, si estamos hablando de un precursor de microRNA, nos acordamos que tenemos dos caminos que pues, podemos generar ahí, represión traduccional o degradación del mensaje. Y en estos casos lo que va a ocurrir es que si es represión traduccional, directamente se va a ir a los cuerpos P, donde va a tenerse como en stand-by el proceso de traducción. Y si hay ya una degradación, pues directamente se puede hacer la degradación en el cuerpo P o en el momento en que el argonauta corta. Este es el camino del microRNA, que si lo proyectamos ya al punto de hacer herramientas de terapia génica, donde yo pueda utilizar este mecanismo para intervenir el sistema, pues ahí nos podemos dar cuenta que este sistema lo podemos utilizar desde el núcleo. El otro Profe, dime. ¿la acción del DICE es específica o, por ejemplo, es programable como por... Sí. Sí, entonces por cada double strand RNA es como diferente la función de ese DICER. Bueno, no, mira, lo que pasa es que, ¿cómo lo programo? Ahí esa pregunta es bien importante porque, digamos que para poder programar el DICER, uno lo que necesita es diseñar un RNA doble cadena, un dsRNA, un double strand RNA, como este que está acá, con unas características muy particulares. Resulta que DROSHA cuando corta acá arriba, cuando genera este corte, ella deja un corte muy particular en el premicroRNA. Entonces va a dejar unos extremos más larguitos va a dejar un extremo más largo que el otro. Eso lo reconoce DICER cuando llega ya acá. Entonces, ojo, si yo quiero intervenir el sistema desde el premicroRNA, o sea, si yo quiero que el sistema me genere un microRNA de interés desde el núcleo, ¿qué tengo que hacer? Pues ponerlo desde el gen, para que me ponga el microRNA primario y que todo este sistema lo haga de manera natural. Y esos sistemas ya existen, o sea, ya lo podemos hacer desde acá y que esto ya vaya solito a expresar, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Vuelvo otra vez, DROSHA puede cortar aquí y al cortar acá va a dejar un pedacito más largo que el otro. Ese corte lo va a reconocer DICER. Entonces, DICER cuando ve ese corte se pega ahí y corta acá, ¿listo? Y nuevamente, DICER deja una marca de corte también aquí. Entonces, la forma de diseñar estos precursores de microRNAs, si yo no quiero venirme desde el núcleo, sino que lo que quiero es liberar algo en el citoplasma para que sea reconocido por DICER, yo tengo que respetar y tengo que, digamos, ese patrón de corte que tiene DROSHA desde el núcleo. Entonces, yo lo que hago es diseñar un pequeño RNA que tenga el patrón de corte de DROSHA, o sea, que tenga el pedacito más largo que el otro. Y ahí, y esas son cosas que ya están súper caracterizadas y cuando uno utiliza este sistema de RNA interferente, pues prácticamente ya está mandado a hacer. Entonces, lo que pasa aquí es que DICER va a reconocer eso y de esa forma es que él entra
esa entra en el sistema. Entonces no es que vaya a ser específico de secuencia, pero sí es específico del corte que tenga Drosha allí. ¿Listo? Gracias, profe. Qué chévere. Super. Sí, no, este tema es bien bacano. Realmente es engomadorcísimo. Entonces, bueno, a partir de acá, digamos que en este caso, esto es microRNA y aquí es importante tenerlo en cuenta porque es que un microRNA tiene todo un proceso de biogénesis que es lo que estamos viendo, desde núcleo hasta citoplasma. De hecho, si yo estoy trabajando con un precursor de microRNA, o sea, yo diseño el precursor y lo pongo en el citoplasma, pues se va por esa ruta de microRNA con la opción de que puede reprimir o degradar, ¿sí? O sea, lo puede hacer de las dos maneras y recordemos también que si va a ocurrir represión traduccional, pues aquí no debe haber una complementariedad completa, es decir, algunos nucleótidos pues están bien apareados, otros no, y cuando no están completamente bien apareados, ahí es donde la argonauta para la traducción. Si es completamente, la complementariedad es completa, entonces sí hay ya degradación, entonces eso también yo lo puedo controlar desde el diseño. ¿Qué viene después? La producción de ya el small interference, que sería esta ruta. Entonces, esta es la ruta del microRNA, que fíjense acá está, y esta es la ruta del small interference. Entonces, en este caso, el small interference es mucho más sencillo de trabajar, muchachos, pero con este yo el único objetivo que tengo es degradar el RNA. O sea, ahí yo no voy a hacer nada más, o sea, voy a degradar. Yo no reprimo traducción, degrado. Entonces, ¿qué pasa? Tengo un RNA doble cadena y ese RNA doble cadena, pues nuevamente, yo en este caso, como no estoy trabajando con un precursor de microRNA, sino que voy a trabajar con un doble cadena, resulta que el sistema normal por naturaleza en los mamíferos reconoce RNAs de doble cadena como una amenaza. ¿Por qué? Porque normalmente los virus cuando se replican y son RNA, es la única manera en que el sistema va a identificar un RNA doble cadena, ¿sí? Los virus que se replican generan un RNA doble cadena, entonces este sistema de RNA interferente lo reconoce como si fuera algo malo. Entonces va a producir a partir de ahí, va a cortarlo y va a usarlo como para que él mismo se silencie, para silenciar ese mismo mensaje que se está generando acá. Entonces, lo normal en el cuerpo, en el organismo, es que los RNA sean single strand, ¿sí o no? Es lo normal. Es lo normal. Pero si yo tengo un doble cadena, ya es reconocido por Dicer. Dicer solito lo reconoce, corta, genera, por eso no es en vano esto que ustedes están viendo acá. Fíjense acá lo que detallan en este artículo, que es específicamente este corte de acá. Fíjense aquí el corte. Si se fijan que hay un extremo más largo que el otro. Entonces, ahí, eso es lo que va a pasar. Dicer va a reconocer el doble cadena. Como es de RNA interferente, yo simplemente pongo el doble cadena con la secuencia que a mí me interesa. Lo que hago es permitir que Dicer lo reconozca. Dicer lo reconoce, genera el microRNA, vuelve y juega, se carga una de las dos cadenas en argonauta, que sería acá, ya se forma el complejo RISC y se va a hacer directamente el silenciamiento o la degradación pues, de ese RNA mensajero. Ahí hemos recordado la ruta, el mecanismo mediante el cual biológicamente, o sea, de manera natural, este tipo de moléculas se están produciendo en nuestro cuerpo. Y ahí también ya se los he venido conectando con el proceso de cómo lo puedo utilizar yo para hacer terapia génica. Bien, de entrada ahí les estoy mezclando las dos cosas. Entonces, normalmente yo puedo entender que los microRNAs y los RNAs no codificantes en general pues están asociados a procesos importantes de los organismos o de la función biológica de una célula. Están remodulando respuesta inmune, proliferación celular, sobrevivencia, muerte, están regulando todos los procesos fisiológicos que nosotros tenemos. Entonces, normalmente nosotros podemos utilizar estos no codificantes en general como mecanismos de diagnóstico o como biomarcadores. Entonces los podemos utilizar como un biomarcador. ¿Por qué? Porque ese biomarcador puede estar, es como esos no codificantes están controlando, están regulando un proceso biológico. Yo puedo tener digamos, un perfil de expresión de esos no codificantes de una célula sana,
digamos, yo puedo decir, bueno, vamos a evaluar el no codificante largo, el small interference o el microRNA, o evaluar uno de estos para saber cuándo una célula, en qué condiciones encuentro el patrón de los microRNA en conjunto, cuando una célula está normal, y qué pasa cuando una célula está defectuosa, cuál microRNA cambia, cuál aumenta, cuál disminuye, y cuando está defectuosa, pues ese es el patrón de defecto, y es lo que me puede ayudar a hacer un diagnóstico, a convertir un diagnóstico, a utilizar esos microRNAs que yo detecto que se afectan durante un proceso de enfermedad, pues entonces yo los puedo seguir evaluando y utilizando como un modelo de diagnóstico para poder decir, listo, cuando estos microRNAs, este conjunto de microRNAs se comporta así, esto va para enfermedad. Si se comporta así, esto va para ya un mecanismo de, digamos, pues es sano, no ha pasado nada. Entonces, normalmente esto se puede hacer porque todos los sistemas, todos estos no codificantes están asociados, están regulando todos estos mecanismos que estamos viendo acá. Splicing alternativo, regulación transcripcional, imprinting genómico, edición de genomas, inhibición, expresión, metilación de histonas, regulación epigenética, regulación, degradación del RNA o estabilidad. Fíjense que está regulando procesos muy básicos ahí. Pero cuando ellos no funcionan bien, cuando dejan de trabajar adecuadamente, pues es donde podemos encontrar ya el desarrollo de enfermedades. Entonces, si ustedes hacen una búsqueda en Google en este momento, van a encontrar que hay muchos microRNAs asociados a este tipo de enfermedades, cuando están regulando, cuando están mal, cuando están, no están trabajando de manera adecuada. Entonces, en este caso, nosotros podemos utilizar esos no codificantes como lo que les mencionaba ahorita, un método de diagnóstico. Pero también podríamos utilizarlos como un mecanismo de terapia, ¿sí? Ya no utilizarlo como algo para yo saber cuál es la condición del paciente, ni el avance de la enfermedad, ni para dónde va, porque también los podría utilizar como un método de progresión, de evaluación de progresión de la enfermedad, sino que también lo puedo utilizar como un mecanismo terapéutico. Entonces, si yo lo voy a utilizar como un mecanismo terapéutico, pues básicamente seguir el principio, es imitar, es emular el mecanismo normal de producción de ese mensaje, o bueno, más bien de esa molécula interferente, y pues utilizarlo en la célula. Entonces, uno de los tipos, una de las formas de hacerlo es que yo pues reconozco la región genómica donde pues tengo mi problema, identifico el gen de interés e identifico dónde, con quién o en qué parte del gen, en la UTR o en el ORF, en qué parte es que yo voy a hacer el silenciamiento, y a partir de ahí diseño el pequeño interferente RNA. Haga de cuenta como que si estuviera haciendo un primer, ¿listo? Un oligo, un pequeño fragmento de RNA que, acuérdense, no supera los 22 nucleótidos. Lo proceso, lo sintetizo y lo libero en la célula. Puedo liberarlo con un liposoma, por ejemplo. Lo dejo en la célula y aquí ya, como les decía ahora, si yo lo diseño adecuadamente con los cortes que debe tener, pues fácilmente, con las características también que necesito, porque acuérdense que el sistema RISC va a elegir una de las dos cadenas, ¿no? Entonces aquí el punto es que al elegir una de las dos cadenas, pues esa cadena que se elige también tiene un patrón termodinámico que yo también tengo que conocer para poderlo diseñar así, que el sistema me reconozca la cadena que a mí me interesa, no que me coja la complementaria. Entonces hay un sistema también para uno diseñar ese patrón termodinámico específico para que esa cadena sea la seleccionada por el complejo RISC. Entonces aquí, y ahí es donde viene la importancia de la estructura del ADN, de entender la estructura del ADN, muchachos. En ese punto de diseño es donde es importante ese aspecto. Entonces, listo, se tiene ya el doble cadena, RISC reconoce, y si ustedes se fijan acá hay un patroncito, ¿cierto? Entonces ahí lo que está diciendo es, vea, esta no la sube la otra. Entonces ya la reconoce, esta es la que va a guiar al complejo RISC, van hacia el RNA mensajero, se genera el corte y se genera la degradación. Y ahí estaríamos hablando de disminución de expresión de un RNA mensajero, lo que pues también lo podemos interpretar como un silenciamiento de genes, ¿listo? Pero entender que el silenciamiento de genes no es que el gen nunca más se exprese, no, esto va a seguir expresándose, el gen se sigue expresando, lo que yo estoy haciendo es regulando abajo. Cuando se expresó, yo regulo la expresión ahí, pero tiene que seguir expresándose el gen porque yo no estoy haciendo nada aquí arriba. ¿Cómo vamos hasta ahí? Siento que he hablado mucho. Bien, Y que profe. estoy sola. Bien, profe.
Bien, listo. Súper, listo. Entonces, Pero no es, dime. no es mucho mejor silenciar arriba y que no se vuelva a producir gen, o eso sí ya es... Depende. Depende de lo que tú necesites. Y depende de la célula que estés trabajando. Depende. Pero eso debe ser más complicadito, ¿cierto? Claro, porque ahí viene lo de la parte de CRISPR-Cas, que es ya, digamos, corto desde arriba, corto el problema desde arriba. Ahora, ¿por qué te digo que depende? Porque es que no siempre yo necesito que es que no se exprese el gen. Por ejemplo, hay genes que son importantes, pero es que están sobreexpresados. Y yo lo necesito, pero no tan alto. Entonces, ¿qué utilizo? Que me disminuya la expresión, pero que no deje de expresarse porque pues es importante para el proceso, ¿cierto? Pero es diferente si yo ya le hago un CRISPR o le edito esa región y quito ese pedazo de ese gen, pues porque ya no se va a volver a expresar. Entonces, depende del tipo, depende de qué es lo que quiera. Listo, profe, perfecto, sí. Ok, entonces, vamos para el otro punto. Entonces, en este caso, aquí hay diferentes moléculas sintéticas, muchachos. Esto, sinceramente, cuando uno quiere trabajar ya con esto, las casas comerciales están están más que preparadas para estas vainas. Ya ellos te pueden vender los diferentes modelos. ¿Cuál es el punto? Que ustedes logren entender qué es esto, qué es esta estructura, qué es, para qué sirve, que logren entender estos mecanismos que les estoy explicando. Entonces, desde este punto yo puedo tener RNAs interferentes, por ejemplo, como las dobles cadenas que tienen sus cortes realizados por Drosha, por ejemplo, o por Dicer para que ya se cargue directamente en el complejo RISC. Esto se cargaría directo en el RISC. Esta, por ejemplo, que va a ingresar y va a tener que cortarlo Dicer para poder que lo reconozca el RISC, o diseñar este tipo de precursores, que sería un short hairpin RNA, que es un pequeño tallo bucle, ¿sí? Y que lo exprese dentro del sistema con vectores virales, por ejemplo, lo puedo hacer, o hacer un microRNA de este tipo para expresarlo, pero entonces ya que sea para reprimir la traducción. O puedo hacer incluso diseñar sistemas donde se me genere el double strand RNA directamente dentro de la célula. Entonces hacer un vector de expresión para que aquí adentro se haga el proceso pues ya de expresión de ese gen. Depende de lo que yo necesite. Pero al final todos convergen en que cualquiera de esas moléculas llegan acá, van a entrar en el sistema RISC y luego van a ser degradados. Pues van a hacer su proceso de degradación del RNA mensajero. En ese sentido, vamos a hablar de dos ejemplos. Un ejemplo es la hipercolesterolemia familiar y el otro es el ejemplo del virus de la hepatitis C, donde ya se han hecho avances para desarrollar este tipo de metodologías como una especie de terapia. Cuando hablamos de mipomersen, este es un microRNA o pues pequeño, un RNA interferente que fue desarrollado por ISIS Farmacéutica y pues se llama Quinambro. Quinambro entonces es un tratamiento para pacientes que tienen niveles muy elevados de colesterol, que tienen pues entonces ya un proceso de hipercolesterolemia. Entonces esta es una tecnología antisentido que pues donde aquí dentro de la jeringuita pues vamos a tener ese RNA antisentido para poder silenciar ApoB100, que es es el blanco de todo ese sistema. Entonces tengo el DNA aquí hay transcripción del ApoB, se transcribe ApoB y en este caso pues ella se está produciendo. Luego lo que se va a hacer es que pongo el RNA de transferencia, el RNA antisentido. Entonces aquí tengo el RNA mensajero de ApoB100, aquí tengo el RNA complementario a él y luego ya al ser complementario pues lo va a reconocer directamente Drosha. Dicer, perdón, y ahí hay un corte para hacer degradación. ¿Listo? Entonces es más o menos la idea en ese sentido. Miravirsen es otro sistema que se está desarrollando, que todavía no ha salido, pero está en fase clínica, en ensayo clínico 2, donde básicamente la hepatitis C pues afecta el hígado. Normalmente esto es causado por un virus y lo que va a ocurrir acá es que ese virus va a tener unas estructuras bien interesantes en las cadenas, en las UTRs 5'3'. Entonces, muchos virus utilizan estas herramientas para generar también, o estas estructuras tallo bucle para generar sus propios RNAs interferentes. Entonces, los virus también pueden generar RNAs interferentes, pero pues eso es historia de otra clase, otro día. Entonces, ¿qué pasa? Esas estructuras que estamos viendo en las UTR 5' de esos virus, resulta que tienen unas regiones
acá, que son reconocidas por un microRNA natural, es decir, hepático, está en el organismo, está en el individuo, es el MIR122. Este MIR122 está pues expresándose en alta proporción cuando el virus ingresa a la célula. Entonces resulta que él ingresa y MIR22 se une con el UTR5', y una vez él se une, pues lo que pasa es que, fíjense en esta parte tan chévere, y es que aumenta la replicación viral. Entonces, este microRNA que es de la célula, o sea, que es de nosotros, al estar en presencia del virus de la hepatitis C, lo que hace es aumentar la expresión viral, produciendo más partículas virales. Miraversen entonces ha sido diseñado para como una metodología de antisentido. Entonces se utiliza un microRNA, un antimir, digámoslo así. Esto es un antimicroRNA que es complementario al MIR122, entonces no va a permitir que se una a la región del UTR5' de este virus de la hepatitis C. Por lo tanto, entonces, como consecuencia de eso, va a haber una disminución en las partículas virales que se están produciendo ahí. En ese sentido, se estaría utilizando ese mecanismo, ¿no? Ese MIR122 como un mecanismo de terapéutico. Y en esto pues trabajó Santaris Pharma, que pues está trabajando en el desarrollo de esa fase clínica, en avanzar en las fases clínicas para sacar este medicamento. El otro punto es el diagnóstico, que se los mencionaba al principio cuando les decía que pues es un mecanismo que al ser los no codificantes un mecanismo que existe pues en la vida real y que todo está funcionando adecuadamente, pues básicamente van a poderse utilizar como un método de diagnóstico. La ventaja que tienen, y en este caso específicamente los microRNA son los que más se pueden utilizar o son los más adecuados para utilizarlo como métodos de diagnóstico, es que estos microRNAs pueden ser liberados directamente al torrente sanguíneo y pueden ser detectados en microvesículas, pueden estar unidos a complejos de proteínas, y pues prácticamente nosotros podemos detectar microRNAs casi que en cualquier fluido corporal. Entonces se hace un método de diagnóstico no invasivo que pues, es muy atractivo para poder diagnosticar el estado de un paciente a partir de este tipo de moléculas. Entonces, digamos que a partir de cualquier tipo de fluido corporal yo podría obtener ARN, específicamente microRNAs. De hecho, ya hay kits específicos para obtener microRNAs, kits que funcionan así como ya les comenté cómo es el proceso de extracción, pero que al final van a tener unas columnas que van a captar solamente los RNAs de un tamaño específico. Entonces botan los largos y se quedan con los RNAs pequeños y ahí estarían los pequeños RNAs. Entonces normalmente se hace la extracción de RNA, se hace secuenciación, pero entonces ya es una secuenciación masiva, no es esto es un NGS que se tiene que hacer acá, un Illumina. Y hay Illuminas ya específico también para secuenciar RNAs pequeños. Entonces tenemos Illuminas para secuenciar los RNAs grandes normales o el ADN, también podemos secuenciar pequeños. Y por otro lado, también podría hacer evaluación por microarreglos, mirar qué tanto se están expresando ellos. Cuando yo hago un high throughput sequencing, yo ahí puedo hacer varias cosas. Puedo primero mirar quién se está expresando, evaluar dos estados de condición, enfermo, sano, mirar quién aumenta la expresión, digamos, identificar la expresión diferencial de esos microRNAs de un conjunto de lo que haya, porque si yo hago high throughput sequencing, pues estoy haciendo una secuenciación de lo que hay, estoy explorando, yo no estoy limitando nada. Entonces yo puedo encontrar microRNAs que están expresándose diferencialmente entre control y tratamiento, y los que se expresan diferencialmente pues son los que a mí me van a interesar como biomarcadores. Entonces ese sería como el primer punto. El otro punto es hacer microarreglos o PCR en tiempo real, pero para estas dos metodologías yo sí tengo que saber qué es lo que estoy evaluando. Entonces, por ejemplo, si en otro país ya tengo un conjunto, una lista de microRNAs que están asociados con una patología, entonces yo podría perfectamente decir, acá en Colombia, lo que voy a hacer es mirar si estos mismos microRNAs están asociándose con mi patología y el mismo patrón de expresión de ellos, de aumento y disminución, pues está ocurriendo aquí. Hay que tener en cuenta, muchachos, que normalmente los microRNAs
no están funcionando solos, no están trabajando solos, ellos trabajan en grupos, entonces son como redes de regulaciones que están haciendo. Por lo tanto, cuando uno hace un biomarcador o identifica biomarcadores con microRNA, son un conjunto de biomarcadores que se analizan allí. Entonces, en este caso, pues el método exploratorio para encontrar algo nuevo es este, y el método, pues ya para evaluar lo que ya existe serían estos, ¿sí? Luego de eso, cuando yo ya analizo, identifico cuáles son esas, digamos, microRNAs que se están expresando diferencialmente, pues yo digo, estos son mis biomarcadores, ¿sí o no? Porque yo ya digo, este se expresa o se aumenta cuando está en control y en sano, entonces ese es mi biomarcador. ¿Qué hago después? Entonces los valido. Yo hago una evaluación en una población y miro si esos biomarcadores, pues una población enferma y en otra sana, y yo miro si esos biomarcadores me logran diferenciar esa población. Entonces ahí es donde yo miro y digo, esto sí, realmente me sirve como un método de diagnóstico o incluso de pronóstico, de que me diga como que, mire, cuando esta persona tiene elevado este microRNA y este abajo, vea, pilas porque lo tiene que llevar ya porque ya está a punto de estirar la pata, algo así. En ese sentido, ya puedo utilizarlo como un biomarcador. Entonces, ahí es donde yo ya puedo tomar decisiones clínicas, ya sea para hacer terapia personalizada o para hacer ya el diagnóstico y empezar a hacer tratamiento específico. Enfermedades donde ustedes ya puedan encontrar asociados estos microRNAs cardiovasculares, infecciosas, cáncer, ya están más que estudiados. Entonces, es muy, muy, muy interesante verlo desde ese punto de vista. Bien, ¿dudas hasta acá? Profe, tengo duda, pero no es específicamente relacionado a esto, pero sí tiene. Por cuando se encuentra la secuencia del genoma, por ejemplo, del SARS-CoV-2, ¿esa información es acceso público o persona que descubre eso tiene derechos de esa información y pues se vuelve millonaria? Otra vez, como la primera partecita porque te escuché la última, pero la primera no. Cuando se obtiene la secuencia del genoma de un virus como el que causa COVID, esa información, eso es lo que prácticamente como que venden para poder ya hacer todas esas diferentes tipos de pruebas y cosas así. Lo que te entendí Pero, es si identifico la secuencia del virus. exacto, sí. O sea, si yo identifico, si yo, por ejemplo, si aquí en Colombia secuenciáramos el genoma, que ya se está haciendo, secuenciamos el genoma de SARS-CoV o de las diferentes variantes de SARS-CoV, ¿yo puedo patentar eso? Sí, o sea, cuando esa información usted la descubre, usted tiene alguna obligación para difundir eso, que otra, o sea, para que lo puedan usar todos, o eso es algo suyo, o sea, Ok. A ver, cuando estamos hablando de moléculas biológicas como esas, ujú, ningún genoma de ningún organismo vivo puede ser patentado, ninguno. ok. Entonces, los virus que, por ejemplo, se están secuenciando ahora acá en Colombia y en todo el mundo, porque se está haciendo vigilancia genómica, porque ya saben, y ahí hago cuña, hay muchas variantes ya a nivel mundial y a nivel colombiano hay variantes de la cepa del virus SARS-CoV-2. Hay mutaciones que están haciendo que el virus sea un poco más agresivo y que esté teniendo mayor transmisibilidad, pueda transferirse muchísimo más rápido. Entonces uno hace análisis de vigilancia genómica, que es lo que está haciendo el Instituto Nacional de Salud, secuenciando muestras para poder identificar las secuencias de esos virus y mirar cuáles son las variantes que hay aquí en Colombia, cuáles están pasando, pero si eso estuviera patentado, no se podría hacer nada de eso. Entonces, desde que se hizo el genoma humano, el proyecto Genoma Humano, ahí se hizo y se declaró el proyecto Genoma Humano y el genoma humano como digamos, patrimonio de la humanidad. Y asimismo, todos los genomas de organismos son patrimonio de la humanidad, no pueden ser patentados. ¿Qué puedes patentar tú? De pronto una molécula como estas que tú diseñes y que tengas ya, que vaya dirigido a un punto específico, eso ya es un desarrollo aparte, pero de resto yo no puedo patentar absolutamente nada más. Ok, gracias, profe. Listo. Ok. Vamos entonces ahorita ya a hablar de CRISPR y aquí es donde yo ya me voy a quedar un poquito más callada, muchachos. Entonces, pero espérenme que a mí me hicieron una preguntita por acá en el chat.
Aquí voy a compartirla porque la pregunta está bien chévere. Me dice, ¿cómo se evita que el silenciamiento sea inespecífico? ¿Se puede tener certeza de que el silenciamiento ocurre al 100%? Es una pregunta buenísima porque resulta que ahí estás pensando ya directamente como una investigadora, como una médico. Entonces, resulta que cuando yo estoy haciendo ese tipo de sistemas, pues claramente cuando yo hablo de una secuencia de 22 nucleótidos, muy difícilmente yo logro que sea específica. Entonces, con los microRNAs hay un cuento importante, y es que yo me voy a volver aquí un momentito. Entonces, primero voy a responder la primera pregunta como para no irme por la rama. La primera pregunta es, ¿cómo hago yo? Es lo que me están preguntando, para que el silenciamiento sea específico. Entonces, primero yo tengo que tener un genoma de base, ¿cierto? Un genoma de referencia e identificar muy bien cuál es la región que yo quiero trabajar. Entonces, si la región que yo quiero trabajar es de esta aquí a aquí, entonces ya tener muy clara cuál es la secuencia para yo poder sintetizar el complementario a esa secuencia, para que pueda funcionar como ese interferente. Entonces, la especificidad me la da eso. Digamos, este es mi microRNA, ¿sí? Bueno, voy a cambiar. Este es mi microRNA, pero resulta que aquí viene un tema importante, y es que el microRNA solamente se une al mensaje, al RNA mensajero, en los nucleótidos del 2 al 8. ¿Sí? O sea, no se va a unir toda la cadena, se une solamente, quien da la especificidad es este pedacito de acá. Entonces son muy poquitos nucleótidos para dar especificidad. Pero si yo logro que esto sea muy específico, puedo decir aquí hay especificidad. O sea, se va a unir con una alta probabilidad de lo que yo quiero. Aquí vienen las modificaciones de los nucleótidos, vienen diferentes modificaciones que se pueden hacer para que esté en configuración A todo el tiempo, por ejemplo, para que no se mueva esa configuración A y que aumente la unión con su específico, con su nucleótido específico y complementario. Pero entonces, lo que normalmente nosotros encontramos con estos microRNAs, y esa es una parte importante, es lo que se llama como off-target. El off-target, pues precisamente es eso, que no solamente se te está silenciando tu blanco, sino que puede estar silenciando otras cosas. Entonces, esto es una realidad de este tipo de terapias, y por eso es que es así como tan complicado avanzar en esto. Porque en la vida real, un solo microRNA me puede regular hasta 50 genes o más. Un solo microRNA, debido a esa complementariedad que ellos tienen ahí como tal. Entonces, en ese sentido, los microRNAs pueden funcionar muy bien como método terapéutico, pero esa parte del efecto off-target es sumamente tricky y es una realidad que se tiene siempre en este tipo de terapias. Entonces, no te puedo decir que tú puedes garantizar un 100% de especificidad, porque no es así. Y menos con una molécula tan pequeña. Entonces, es complejo. Ok. Ahora sí, vamos pues al punto vamos a trabajar ahorita sí con CRISPR. Entonces, yo a ustedes les dejé un tallercito y quisiera pues como que retomemos el taller y vamos a empezar a hacer las primeras preguntas del taller. La primera pregunta nos decía, ¿qué es CRISPR? Entonces, ahí pues les voy a dejar esta imagencita para que me cuenten qué es CRISPR. Carolina Herrera. Hola, profe. Claro, cuéntame, ¿qué entendieron ustedes con CRISPR o por CRISPR? ¿Qué es CRISPR? Bueno, CRISPR es una secuencia repetitiva. ¿Y por qué se da esta secuencia? Es porque, digamos, un virus entra a la bacteria y pues ese material genético del virus se queda en la información genética de la bacteria, o sea, como que la toma. Y luego ya esas bacterias pueden identificar el virus y lo pueden frenar. Ok. Entonces estamos hablando que ese es un sistema natural, es un sistema normal. Ajá. De las arqueas. De las arqueas, bien. Juan Martín. Profe, pues que es un sistema de edición genético natural que existe en la naturaleza
pero que el ser humano, pues a partir de la investigación en bacterias, que son digamos, los agentes biológicos que utilizan ese CRISPR-Cas9, ha podido extrapolar digamos, esa tecnología que pues, existe de forma natural a la utilización en materia de biología molecular para fines pues, de edición de material genético no bacteriano, sino ya incluso eucariota. Ok. Es que una cosa es el CRISPR, que es el método como el sistema inmunitario de la bacteria respecto al virus. Y otra cosa es la tecnología CRISPR-Cas9, que ya se intensifica en la edición del genoma. Eso es lo que yo entendí, creo. Ok, son dos cosas diferentes, de acuerdo. David Julián. Profe, sí, con lo que decía Silvio, pues CRISPR es como el sistema, ¿no? El locus, y ya el CRISPR-Cas9 son, como decían, como las tijeras. Ya lo que te va a cortar es pues ese DNA que te está haciendo daño y te lo va a reemplazar. O sea, Ok. el CRISPR-Cas9 ya viene siendo las tijeras, mejor dicho. Muy bien, muy bien. Camilo. Pues como para repetir lo que ya no, pero el CRISPR sería como segmentos de ADN que se repiten, y el Cas, pues en este caso Cas9, sería las proteínas asociadas a esa secuencia de CRISPR. Y lo que mencionó Laura, creo que era los espacios entre los segmentos repetidos de ADN, son los que contienen los pues, genomas o secuencias específicas que han sido como robadas de los bacteriófagos que atacan a esta bacteria. Ok, ok, sí, de acuerdo. David, ¿volviste a levantar la manito? No, ¿cierto? No, profe, se me quedó levantado. Dale, listo. Catalina. Hola, profe. No, pues complementario a lo que ya han dicho mis compañeros, era como más o menos todo eso que han dicho, explicarlo en la imagen que vemos aquí en la diapositiva. Entonces, básicamente, esta bacteria lo que hace es reconocer la secuencia del bacteriófago que entra por la previa infección, y lo que hace es como crear una respuesta inmunológica, ¿no? Entonces, se almacena, por decir, ese genoma viral. Entonces, aquí vemos en la segunda parte que básicamente esa secuencia de CRISPR va a derivarse una RNA-CR. Bueno, que no sé cómo se dice, pero realmente esto lo que hace es como dirigir la proteína Cas que vemos aquí, que es la que va a servir de tijeras moleculares, y cuando digamos que el virus vuelve a infectar a la bacteria, pues ya va a reconocer esa secuencia que está almacenada y pues va a destruir esa ADN viral. Ok, exactamente. Entonces, ahí entiendo que ustedes han cogido muy bien la idea, han entendido muy bien de dónde viene, digamos, los CRISPR-Cas, su origen bacteriano, pero también han logrado tener esa diferenciación en que, listo, este es el sistema inmune de bacterias, pero vamos a hablar de que este sistema también lo pudimos utilizar para poder hacer silenciamiento génico. Entonces, es una herramienta que se desarrolló a partir del sistema inmune bacteriano. Entonces vamos a ver que tenemos, como ustedes han dicho, los bacteriófagos, pues son los virus que infectan bacterias, ¿sí? Liberan el ADN, y ellos van a tener siempre esos pequeños fragmenticos que, o el sistema CRISPR va a tener siempre un pedacito de ese genoma y lo va a almacenar en el gen o en ese locus que es el locus CRISPR. Ahí vamos a tener entonces las secuencias y vamos a tener la biblioteca, digamos, de los pedacitos de bacterias de virus, perdón, que han infectado a esa bacteria, y vamos a tener unos espaciadores también ahí que nos van a permitir pues identificarlos. Entonces el locus CRISPR va a funcionar ¿de qué forma? Pues va a ser como un sistema de vigilancia de alguna manera, donde él se va a expresar, ¿sí? Se expresa el locus CRISPR y se genera un pre-CRISPR RNA. Y este RNA pues va a ser utilizado para cargarse de la proteína Cas, y esta Cas es la que va a hacer el efecto, o va a ser la que identifica quién está infectando. Entonces cuando lo reconoce, lo corta y pues degrada ese RNA y evita que la infección ocurra o avance más bien. En ese sentido, entonces vamos a ver que se ha utilizado ese mecanismo
como un mecanismo de edición de genomas. Entonces, en este caso, pues básicamente CRISPR pues se utiliza aquí. Se utiliza a partir de una proteína Cas y un ADN genómico. ¿Cómo entendieron ustedes ese mecanismo de silenciamiento basado en CRISPR? Juan Martín. No, profe, pues yo primero tengo como una preguntita. Uh-huh. Si el ADN, digamos, de la bacteria ya queda con un reservorio, como una marca génica del ADN viral que ingresó en ella, ese ADN viral, ¿qué codifica ese ADN viral para que no sea infectivo, para que no destruya la bacteria? Pues por ya tenerlo como, digamos, secuenciado dentro de la misma bacteria, ¿por qué no se expresa, digamos? ¿Que este material genético que tenemos acá? Sí, sí, señora, digamos las repeticiones o las secuencias de ADN que no es de la bacteria, que es viral. Porque acuérdate que para que un virus pueda trabajar, pues te necesita, o para que sea infeccioso, pues prácticamente que tiene que estar su genoma completo. Entonces aquí lo que está pasando es que simplemente, simplemente se está guardando un pedacito de ese genoma, no se está guardando todo el genoma, entonces se guarda un pedacito acá. Con esto la célula no puede, pues no le puede, ese pedacito no le puede hacer absolutamente nada a la célula. ¿Sí? Profe, sí, profe, listo. Entonces, otra duda, digamos que si almacena únicamente, si tiene memoria solo de una parte del genoma viral, aún puedes, ¿cómo evita o cómo reconoce, por ejemplo, a un virus si, por ejemplo, tuviese una mutación y no tuviera esa pequeña parte del genoma viral, ¿no lo reconocería? Claro, tienes toda la razón. Tendría que partir desde el inicio. No, ahí tendría, sí, por primera vez, exactamente lo que dice Camilo por acá en el chat, como instrucciones para la proteína Spike, sí. Básicamente es como que si el virus entra a la célula y no hay un Cas que pueda reconocer este pedacito, entonces inmediatamente va a tener que cortar el pedazo y volverlo a incluir. O sea que si es una variante del virus, él también tiene que recortar o tener esa librería ahí lista para poderla trabajar. Entonces va a tener registro también de las variantes. Listo, profe, gracias. Listo. Entonces, ¿cómo funciona el mecanismo general de CRISPR, muchachos? O sea, ya hablando de un mecanismo de edición, un mecanismo que nos va a servir para editar genomas, ¿cómo funciona eso? Que voy para la segunda pregunta del taller, ¿cierto? Espérate, porque no me aprendí las preguntas. Las preguntas fueron, ¿qué es CRISPR? ¿Cómo fue identificado? ¿Cuál es su origen? Esas ya check. ¿Cuál es su función y el mecanismo molecular para hacerlo? Y entonces ya es investigar sobre la metodología para hacer diagnóstico. Entonces, vamos a hablar de esas dos. Hablemos primero de esto. Jessica. Hola, profe. Hola. ¿Me escucha bien? Sí. Pues iba a hablar como del mecanismo. Sí. Pues como ya decía que el virus pues infecta la bacteria y en la bacteria pues está el sistema CRISPR que permite que el ADN pues inserte en el cromosoma del ADN de la bacteria. Y luego va a haber un mecanismo que permite grabar los virus a los que han sido expuestos ahí en esa secuencia CRISPR. Y de esos trozos del ADN pues viral que están insertados en la secuencia, hacen una pequeña copia de ARN y se unen a la proteína Cas9 y está formado en un complejo y este complejo el que va a ir a buscar en todo el ADN de la célula de la bacteria los sitios que coincidan con esa secuencia de ARN. Y ahí luego es donde la proteína Cas9 va a hacer el corte del ADN viral. Y también para agregar que como en el sistema artificial que se está creando, decía que, pues como ya sabemos, la bacteria tiene la capacidad de hacer reparación de un corte de doble cadena. Entonces, que en ese mecanismo artificial, pues se busca que se haga el corte y la misma célula sea capaz luego de arreglar, pues, el corte que se hizo. Exactamente. Entonces, básicamente, el sistema CRISPR puede funcionar como un mecanismo para hacer el corte y quitar, por ejemplo, un fragmento
ADN que no me interesa que esté allí, una repetición o simplemente una secuencia que es incorrecta, un codón que me está generando problemas, y reemplazarlo, o puedo quitarlo y simplemente dejarlo así, sin esa secuencia, o hacer un espacio acá para introducir algo que falta en el genoma. El nivel de precisión de estas metodologías alcanza hasta el nucleótido, o sea, yo podría inducir, incluir en CRISPR, o con CRISPR yo podría poner incluso hasta un nucleótido en la secuencia. Entonces, es bien importante tener eso presente porque pues son mecanismos que permiten editar un genoma de una manera muy sencilla, muy fácil, que nos pone pues a la mano pues casi que hacer nuestros sueños realidad a nivel de genomas, a nivel terapéutico y a nivel de pues diferentes aspectos a nivel biológico. Entonces, esta es una herramienta que facilitaba mucho la edición de genomas porque antes se hacía muchísimo más difícil porque se hacía con enzimas moleculares, digamos enzimas de restricción que tenían ya unas secuencias muy específicas de corte, entonces no era tan fácil hacer esas ediciones de genomas. Y cuando hablábamos de eso, únicamente podíamos pensar en quitar un pedazo de la región, y eso se llamaba un knockout, generar un knockout en ese punto. Entonces, el knockout era quitar un gen, entonces ahí ya yo quito el gen y ya pues no va a haber expresión de eso, ¿cierto? Pero pues ya ahorita con esta metodología está al alcance de la mano hacer edición. Sergio. Sergio. Hola, Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Es que por lo que yo vi, pues hay miles y miles de RNA guías. ¿Esos RNA guías cómo se diseñan? ¿Parecido a lo que vimos con los primers o es muy distinto? Tal cual. La historia es muy similar. ¿Qué es lo que va a cambiar ahí un poco? Y ahí es donde hay que tener como mucha guía, mucho cuidado, es en el diseño ya de esta parte de la cadena que debe conservar pues todo un sistema para que pueda entrar a CAS. Pero la secuencia, pues tenemos que tener una secuencia original, pues, básica, y estar seguros de que esa es la secuencia para poder generar la complementaria. Y ya. Eso es todo. Camilo. Profe, esos RNA de guía, ¿tienen un límite de longitud o no se ha descubierto todavía? La verdad me corchas, no tengo en mente si tienen un tamaño determinado. Yo creería que sí debe tener un límite de tamaño, porque como este sistema CAS ya es un sistema, digamos, diseñado, entonces no creo que vaya a coger pues todo un pedazo de 1000 nucleótidos, sino que va a tener unos fragmentos determinados. Y tampoco es que uno vaya a quitar fragmentos tan grandes del genoma. Entonces, generalmente vas a trabajar con fragmentos pequeños. No te sabría decir en qué tamaño, pero lo más probable es que sí tenga un límite de tamaño. Ok, profe, y también tengo otra pregunta. Con esto también se ve mucho off-target, como lo que estaba explicando antes, bastante, y pues eso sí puede ser muy peligroso. Total, y ese es el punto donde ya, no sé si ustedes hicieron una revisioncita de pronto un poco más, si tuvieron el tiempo para hacer una revisión un poco más detallada de lo que ha venido pasando con CRISPR en humanos, y es que ese es uno de los grandes problemas que tenemos con la metodología. Actualmente la metodología es utilizada, digamos, para estudios más de ciencia básica que de aplicada. O sea, todavía no está autorizado, no se ha autorizado el sistema CRISPR para hacer directamente edición en un genoma humano. Precisamente por eso, porque generalmente se hace el corte en una parte, pero se ha encontrado que el sistema puede empezar a hacer cortes en otras partes de manera indiscriminada. Entonces, ya el caso se ha visto y se vio como hace 2 años, ya estamos, ya ha pasado el tiempo muy rápido, pero en el año 2018, si no estoy mal, en el 2018, hubo todo un boom, toda una discusión mediática con un médico chino que hizo una edición de genomas en embriones humanos y llevó a término el embarazo. Entonces eso ha sido algo que pues a esas bebés les están haciendo exámenes. De hecho en China pues ese médico desapareció. Obviamente ya con la normatividad china pues es otro punto aparte, es punto aparte, o sea, es otra forma de trabajar allá, pero entonces las niñas están
vivas, obviamente nacieron, les hicieron el análisis de genoma completo y pues se dieron cuenta que claramente habían habido cortes en otras regiones del genoma. Entonces no se sabe en este momento cómo va el proceso. Yo la verdad no he estado enterada de qué ha venido pasando, pero claramente esa es una de las cosas que todavía se le está trabajando al sistema para poder utilizarlo como terapia génica en humanos directamente. Kevin. Profe, con respecto al caso del médico chino que nombras, estuve mirando por ahí que le dieron 3 años de cárcel, supuestamente, pues eso es la información que han liberado, no sé, que la universidad, según ella, estaba totalmente, digamos, ajena a lo que estaba haciendo el médico y obviamente lo expulsó a la universidad, y que las niñas, o sea, pues él hizo como un corte en el gen que permitía la entrada a la superficie de los linfocitos del VIH. Pero ese gen no solamente daba ese receptor de la membrana a los linfocitos, sino que también tenía otras, digamos, funcionalidades. Me parece que entre una de esas estaba algo en el sistema nervioso central. Entonces, que es posible que las niñas tengan cierto nivel de retraso neurológico y otras, digamos, patologías a causa de ese gen, porque esa no era la única funcionalidad del gen. Tal cual. Se me escapa el nombre del gen. Se me olvidó también CTR algo, no me acuerdo el nombre, pero sí es... En CCR5, de la CCR5. membrana de los linfocitos. Eso, exacto. Entonces, ahí en ese caso, cuando hablamos de ese tipo de hecho, lo que ustedes están mencionando, en ese momento, cuando él empezó a hacer la edición, no se conocía la función de ese gen. Entonces, aparentemente solamente servía pues para que el virus entrara. Entonces, por eso, y una de las justificaciones que él hizo, yo creo que ustedes hacen una googleadita, ahí encuentran, en ese momento, precisamente a mediados de ese año, antes de que él sacara la información, o sea, antes de que hiciera el boom, además que lo hizo de la manera menos científica posible, menos académica posible, hizo un video en YouTube y simplemente publicó y lo contó. Antes, mesecitos después, unos 2-3 meses después, iba a haber una convención internacional, precisamente donde se iban a discutir esos temas de edición de genomas. Y una de las justificaciones que él da ahí fue esa, precisamente, que ese receptor pues no servía para nada más, pero claramente no era el hecho de que no hayamos descubierto la función de algo no quiere decir que no sirva para nada, que no lo hayamos identificado, pero pues puede que sirva para algo, o sí, puede que no sirva, pero eso habría que validarlo. Y el otro punto es que el VIH no solo ingresa por ese receptor, también hay otros receptores que pueden ser utilizados para el ingreso del VIH. Entonces, eso se ha generado una controversia muy grande que todavía sigue. Realmente eso es un tema de actualidad donde ustedes deben estar, o sea, ustedes deben estar muy, muy actualizados en ese aspecto, porque estoy segura que eso va a ser el pan de cada día más adelante para ustedes, si pues se van por esta línea genética o por cualquier otra línea, van a tener que hablar sobre CRISPR y conocer qué pasa con eso y cómo van los avances y si han desarrollado terapias con esto. Eso es una realidad para ustedes ya. Camilo. Profe, con el uso de estas tecnologías para el diagnóstico, explica como de variaciones del complejo Cas que, por ejemplo, tienen mutaciones que no lo protegen de la actividad colateral de la endonucleasa, entonces se destruye ella misma sin hacer el corte en esa secuencia de ADN que busca. Esas mutaciones también las podemos diseñar para crear sistemas o pues complejos de Cas específicos a ciertas funciones, o eso es simplemente las hemos descubierto en otros organismos y las vamos aplicando, o esas mutaciones las podemos diseñar. ¿Mutaciones para qué? ¿Para hacer qué? Como por ejemplo las variaciones que se encuentran en los diferentes complejos de Cas, por ejemplo el Cas9, el Cas13. Eso se diseña también. ¿También? Uf. Claro, todo eso lo podemos diseñar, o sea, ya en este momento, muchachos, es que sinceramente nosotros ya estamos... por eso la importancia de que nosotros seamos muy conscientes de lo que ustedes conozcan, que no pequen por desinformación, del nivel de avance en el que estamos actualmente. Y es que uno puede hacer edición del genoma, nosotros podemos manipular el genoma a nuestro antojo. O sea, literalmente en este momento estamos en un punto donde nosotros podemos sintetizar un genoma completo
y ponerlo a funcionar dentro de una célula. Se están haciendo ya organoides, es decir, que se están generando órganos en un laboratorio para hacer estudio, ¿sí? ¿Qué pasa? Que ya hay unos puntos éticos que hay que empezar a trabajar, hay que empezar a analizar varias cosas y ese es el objetivo de esta última parte de la clase que tenemos. Entonces ya tenemos un punto donde podemos ver CRISPR como una metodología de edición de genomas, pero también podemos ver CRISPR como una alternativa de evaluación, digamos, de diagnóstico que nos va a servir para trabajar esas metodologías. No sé si buscaron un poco a partir de esas metodologías de diagnóstico y cómo funcionan. Estefanía. Bueno, profe, pues así como dijo Camilo, ahí pues yo encontré lo que es la metodología Sherlock, que se usa lo que es la Cas3, la proteína Cas3A, y esta pues es la que permite que cuando está unida al ARN guía y se encuentre con la secuencia de ARN complementaria, pues comienza como a cortarla, pero lo que pasó fue que en realidad, la primera vez que encontraron cómo funcionaba la proteína Cas13A, resulta que no solamente cortaba el ARN complementario, sino que comenzaba a cortar todos los ARNs que estuvieran en la mezcla. Entonces, pues todos pensaban de que era simplemente un fracaso, pero un científico, que no me acuerdo, creo que terminaba en Li o algo, un científico chino, creo que era chino, pues tomó ese tal fracaso y lo convirtió en una posibilidad de diagnóstico en donde pues resulta que comenzó a meter pequeñas moléculas pues de ARN y tenían en sus dos extremos una molécula fluorescente y una molécula pues que inhibía la fluorescencia. Y pues cuando yo llegaba a la Cas13A unida con el ARN y comenzaba a cortar todos esos ARNs pues de la mezcla, también cortaba el que tenía los extremos, pues yo los coloqué como los extremos F y N y eso generaba la fluorescencia que permitía pues a través de, ¿cómo se dice eso? Sí, a través de detectores lumínicos específicos. Y detectores pues de fluorescencia, cámaras de fluorescencia. Ese fue el que encontré yo, profe. Exacto, entonces y ese es el que pues, se está utilizando más actualmente. Entonces yo voy a compartirles acá un video muy cortico de eso que nos está comentando Estefanía, como para que tengamos también en cuenta este sistema, ¿no? So C2C2, also known as Cas13a, it's a CRISPR protein, and it's kind of like Cas9, but it's also quite different in the sense that it targets RNA instead of DNA. Back when we first characterized the enzyme biochemically, we would see that it would cut its RNA based on the sequence of the CRISPR RNA so that you could reprogram it. But what we would also see is that when it recognized its target, it was also chewing up other RNAs that were around the RNA. So we gave it a name, called it the collateral effect of the enzyme. We thought you could use this non-specific activity as a way to report whether or not the RNA target is present. When we first started to realize that the collateral diagnostic test had a high sensitivity, we actually thought back to Jim Collins' work. Feng and his team reached out to us after we published our Zika piece and came to us with their ideas about using this CRISPR component as the basis for a very broad diagnostic. Sherlock is a different application of a CRISPR system, using CRISPR not for editing the genome, but to detect and diagnose biological material. So Sherlock is an acronym, and it stands for Specific High Sensitivity Enzymatic Reporter Unlocking. Sherlock takes as input a single molecule of DNA or RNA. Our amplification reaction can turn that small input into a large amount of DNA. We can then use this amplified DNA to create even more RNA. Cas13a can recognize this RNA and amplify the signal again, generating a detectable readout. As we were developing the diagnostic protocol, we thought it would be great to test this in real-world applications. So we talked to Pardis, we talked to Deb Hung, and working with them, we were able to apply this in real clinical samples. We were actually working with people in Pardis's group to diagnose the levels of Zika in actual urine and serum. We take the actual raw serum or urine, and then we can input that into our Sherlock reaction. And so in the matter of just a couple hours, we're actually able to detect very low levels of Zika in actual human blood or urine. Zika is a particularly challenging virus to diagnose because it's often at very low copies. There's not that
much of it circulating in your body, even if you're getting quite sick. And so there's not that many copies, so it's really hard to pick it up. You need a test that's really, really sensitive. I think what we have here is really now a DNA RNA equivalent for the pregnancy test, with a platform that can lead to a point of care diagnostic, give you a very specific readout quite quickly. Diagnostics in the infectious disease field is actually very unique from diagnosing any other disease, and that is that time is of the essence. People die, even with each passing hour in some cases, if we can't make the correct diagnosis. That's what is potentially attainable with Sherlock, is a diagnostic that is rapid, that will give us almost immediate information to guide our management to patients. If Sherlock can help to diagnose and prevent spread of disease, then I think that would be really impactful. It's technologies like Sherlock that are just game changers for our ability to identify infectious diseases around the world with sensitive tests and tests that don't require a lot of complicated processing to go through. That's exactly what the world needs. Bueno, ahí nos explican un poco cómo es la metodología. ¿Queda claro? Sí, creo. Sí, ¿Dudas? profe. ¿Dudas? Profe, cierto que aquí no importa tanto pues la actividad off-target, porque pues si son muestras así como muestras de swabs o cosas así, pues no hay daño al organismo. Exactamente, entonces en ese caso cuando estamos hablando de diagnóstico, pues aquí el efecto off-target ya pasa a ser digamos, a segundo plano hasta cierto punto, porque lo que yo necesito, pues sí necesito que sea específica, sí necesito que el sistema me reconozca que de verdad está el virus allí. Como ustedes escucharon, pues en este momento este sistema se ha desarrollado para Zika, para detectar Zika, que son enfermedades huérfanas, dengue, por ejemplo, y en este momento también ellos ya desarrollaron la metodología para SARS-CoV-2. Entonces, son metodologías que fácilmente pueden detectar la presencia de un virus solamente con hacer, digamos, cortes en el momento en que Cas13 reconoce, pues, digamos, su complementario, que sería una parte del genoma viral, Cas13 se activa y empieza a cortar esos sensores que van a tener un fluoróforo. Al cortarlo, emite la fluorescencia y se puede detectar fácilmente, o lo que ellos han desarrollado también es que se puede detectar una proteína que es liberada allí, o digamos el fluoróforo puede hacer liberación de un compuesto químico, en ese caso, para poder detectarlo por como si fuera una prueba de embarazo, como una tirilla. Entonces se puede detectar y a partir de ahí, pues pueden decir si es positivo o negativo el paciente. Entonces digamos que sí tiene que haber una especificidad para detectar la secuencia viral, pero ya el efecto off-target que tiene la Cas13, que es lo que va a cortar indiscriminadamente cualquier RNA que haya, funciona más como un mecanismo para amplificar la señal, ¿listo? La señal de detección. Entonces, ahí la invitación es a pensar también en qué otros métodos se le pueden dar a estas metodologías, no encasillarse uno solamente a que puede ser edición de genomas, que obviamente es supremamente útil, pero pues que va a tener sus implicaciones éticas, y entonces pasemos ya a ese punto. Les mencionaba yo que les dejé pues en el trabajo digamos que ustedes como futuros médicos, o como están en este momento como médicos allí, en este ejemplo, un juego de roles ahí, y ustedes pues le piden que tomen la decisión de si se decide aceptar la edición de embriones humanos para tratar enfermedades genéticas o no. Y les doy un contexto de esa situación. Entonces yo quiero escuchar un par de grupos que me cuenten qué decisión tomaron y por qué. Profe, a mí me gustaría hablar. Dale, de una. Pues con mi grupo hablamos de muchos factores que contribuirían como al éxito de la implementación de una tecnología así, pero pensamos que para iniciar tenemos que partir de ciertas cosas. Por ejemplo, tenemos que entender muy bien en el ámbito clínico las patologías asociadas con ciertas mutaciones que se podrían usar para prevenir estas patologías.
tendríamos que entender muy bien cuáles son los genes que causan eso y que esos genes sean como algo aislado, que no afecte los procesos normales del organismo. También incluyendo ya la ética, creo que se debería limitar a eso, a prevenir enfermedades, no a que pues como que descubran después la secuencia para ojos azules y que se utilice para eso. Creo que aún no estamos a ese nivel. Primero tenemos que como preocuparnos por pues, como ponerle más urgencia a las enfermedades y también hacer muchos estudios en modelos biológicos para asegurarnos de cómo mitigar, por ejemplo, el efecto off-target de esa tecnología, porque no queremos empeorarle la vida a un ser que, pues, por tratar de ayudarlo, empeoramos todo. Entonces, pensamos que hay muchas cosas que deberían ser habladas y, pues, como en comunidad, incluyendo a todos, incluyendo a los que no están de acuerdo con la tecnología, pues, a las comunidades religiosas. Implementar mucha educación para tratar de clarificar también, porque hablan mucho de que es jugar Dios, pero pues no creo que es jugar a Dios, sino es como dar un paso más en la evolución natural, utilizando las estrategias que tenemos nosotros, que es como la inteligencia y la tecnología. Entonces es para poder seguir como con esa evolución de los humanos. Y creo que necesitamos que todos se unan y que también esto pueda ser algo a lo que tengan acceso todas las personas, que no sea algo que solamente los ricos puedan tener acceso a esto para sus hijos, pero que el ciudadano común y corriente no. Esos son algunos de los factores que sí sentimos que deberían ser hablados, pero que no deberíamos decir no a esta tecnología simplemente por estas cosas, sino mirar la manera de mitigar estos errores y trabajar juntos para encontrar una mejor solución. Muy bien, gracias Camilo. Entonces, básicamente ustedes dirían, sí, usémosla, pero no ahora todavía. Tenemos que parar un momento para mejorar los errores de la técnica, por ejemplo, enfocándonos en los off-target. Trabajar en que también sea una metodología que sea democratizada, que no sea algunas personas que la puedan adquirir por su poder adquisitivo o su capital, pues digámoslo así. Serían esas como las conclusiones principales de ustedes. O sea, sí usémosla, pero sí, específico para enfermedades solamente y no para eugenesia, por ejemplo. Por ahora, sí. No cerrarnos a la posibilidad. Ok. Silvio y luego María. Pues la verdad lo que dice Camilo tiene mucho, como que es la decisión más salomónica, porque, bueno, primero que todo, nosotros preguntamos que en qué casos se debería usar ese tipo de intervención génica. En anomalías mayores, ya un aneurisma de aorta, una espina bífida, no sé, un falocele que se presente, para modificar alguna de estas intervenciones genéticas, o simplemente, por ejemplo, una polidactilia o una anomalía menor que no afecte el bienestar o el desempeño general del recién nacido en la vida. ¿En qué caso se debería usar? Eso debería ser como abordado. Por otro lado, si es como factible esa terapia a manera de implementación genética, porque es como un paso más, mejoraría mucho la calidad de vida de muchos de los recién nacidos, aumentaría mucho disminuiría la mortalidad infantil de neonatos por problemas genéticos, y pues habría mucho más, es que no sé si en esto también se puede intervenir, pero si ya las parejas con edad avanzada o con síndromes ya se van a arriesgar mucho más a tener niños porque saben que se pueden intervenir genéticamente. Y pues ya sí, es una buena idea de adquirirlo, proponerlo para solucionar muchos de los problemas genéticos que se presentan. Ya estoy de acuerdo con Camilo a la hora de decir que no hay que jugar con ello, que ya vino una señora, no, quiero un hijo con ojos azules, que sea de pelo mono, blanco y que sea alto. No, o sea, eso sería como un editor de bebés, ya se volvería
como algo muy tentativo, algo con lo que no estamos preparados todavía y que se debe hablar mucho al respecto. Ya con respecto a las opiniones de los religiosos y, por ejemplo, de los que no tuvieron estas facilidades, pues yo creo que si el problema genético de verdad afecta a la vida de la persona y se va a intervenir y mejorar, la opinión de grupos religiosos y de otros sectores no tiene como mucha influencia ahí, porque es la vida de un ser y como que los únicos que pueden decidir ahí son los padres si los someten o no. Eso es mi opinión, la verdad. Listo, listo, Silvio, muchas gracias. María, ya no, ya. Pues, profe, realmente tenemos una opinión muy similar a lo que dijeron los compañeros. Lo único que sí nos quedamos mucho pensando es o sea, socialmente, qué impacto podía tener. Porque el hecho de que llegue más allá a solucionar enfermedades y lo que estaban diciendo la eugenesia, es el factor cultural de comunidad, de apropiación, pues como cultural que tenemos las personas porque compartimos ciertas características genéticas. Entonces, el momento que eso se llegara a editar, hablamos pues que si va más allá de lo que se está proponiendo, es socialmente eso, qué cambios podría tener, qué impacto podría tener, ya pues como para analizar desde la parte sociológica y pues no sé, y antropológica y psicológica, de qué tanta desconexión puede haber ya entre los seres humanos porque no existe ese sentimiento de comunidad, que la genética pues tiene cierta parte ahí que está involucrada. Muy bien. Eso fue lo que hablamos como adicional a todo lo que ya mencionaron los compañeros. Ok. Creo que entre ustedes tres han tocado los 3 puntos que yo les iba a comentar. Creo que, y ahí voy, pues, lo último que queda de clase, pues voy a tratar de darles el punto de vista, y no solo mi punto de vista, sino también cuando ustedes se enfrenten a un problema de este tipo, que es un dilema ético. Realmente un dilema ético es cuando tú estás aquí parado y te dicen, listo, tenemos una herramienta como CRISPR-Cas para editar el genoma, pero pues que, mira que hay unos errorcitos ahí, o sea, hay cositas, y podríamos matar al paciente, ¿sí? Pero lo intentamos y le ayudamos. Entonces, digamos que por los dos, tengo el camino de usar la herramienta y de evaluarlo, pero tengo también el camino de no hacer nada porque es que me puede matar al paciente. Entonces, ahí es un dilema donde hay una buena intención, donde yo me puedo ir por cualquiera de los dos lados, pero no sé por qué camino irme, porque realmente sí es un dilema ético. O sea, hay 2 opciones, las 2 tienen una muy buena alternativa, pero no sé cómo sopesar esa realidad. Y a ese problema ustedes muy probablemente se van a ver enfrentados en su vida como profesionales. Y seguramente más adelante en sus carreras ustedes los van a preparar mucho más para tomar ese tipo de decisiones, pero a mí sí me parece muy importante que toquemos este tema de las ediciones genómicas, porque precisamente cosas como lo que ya mencionamos de la edición de esos bebés, estos embriones humanos que finalmente llegaron a término, es una decisión y es a la cual muchos médicos y muchos investigadores en estas áreas pueden estar muy tentados a hacerlo, y es una herramienta que prácticamente puede ser muy fácilmente democratizada. De hecho, en Estados Unidos se están vendiendo, y yo no sé si ustedes, hay una serie en Netflix, que no me recuerdo cómo es que se llama, Antinatural, algo así, no me acuerdo cómo se llama la serie, tengo que buscarle y se los cuento. Selección Antinatural, si no estoy mal, se llama la serie. Y esta es una serie donde cuenta pues realmente cómo está siendo esta metodología utilizada en Estados Unidos de una manera pues totalmente democratizada. O sea, la pueden utilizar personas en un garaje tranquilamente para editar perros, por ejemplo. Ya lo están haciendo. Kits de CRISPR, exactamente. Entonces, ya está eso en la sociedad. Y como lo decían ustedes ahora, como lo mencionaba María Fernanda y un poco Camilo también, cómo yo logro insertar estas nuevas tecnologías a Natural Selection, exactamente. Entonces, ¿cómo puedo insertar esas nuevas metodologías en una sociedad? ¿Estamos preparados para estos desarrollos tecnológicos? ¿Cómo podemos prepararnos como sociedad para obtener estas metodologías, para insertar esas metodologías acá en una sociedad a nivel de principios, de valores, de ética? ¿Cómo estamos a nivel social? Y si todavía no estamos preparados, ¿cómo llegamos allá? Yo también soy muy de la línea de Camilo de no quedarse uno, y de ustedes, lo que ustedes estaban mencionando, no es quedarse quietos, no es quedarse y decir, no, es que no se puede porque la religión no lo permite, o no se puede porque es que vamos a jugar a dioses. No, se trata de analizar muy bien cuál es el impacto que puede generar ese desarrollo tecnológico, en este caso CRISPR,
en la sociedad, en los diferentes grupos que van a ser impactados. Entonces, cuando uno va a tomar esa decisión a nivel, pues ya a nivel gubernamental, digamos que ustedes tienen que tomar una decisión de ese tipo, ustedes sí tienen que tener en cuenta a todas las comunidades que pueden llegar a impactar con este tipo de desarrollos, entender cuáles serían las limitaciones, cómo se llegarían a ellos, de qué manera se podrían afectar, entre otras cosas. Hay una cosa muy importante también, y es que lo primero que ustedes deben hacer y lo primero que uno debe hacer cuando va a hacer un desarrollo de este tipo de tan alto impacto a nivel mundial y social, sobre todo social, es como identificar cuál es el problema real que yo quiero solucionar, ¿sí? Es identificar, ese es un problema real, puedo empezar a solucionar, puedo aportar para solucionar ese problema que es real o puede llegar a ser no necesariamente es tan necesario, no es tan importante llegar a esa solución. Entonces, por eso ustedes lo están mencionando, no, centrémonos en enfermedades, pero cuando hablamos, por ejemplo, de personas que necesitan mejorarse para tener un mejor desempeño atlético, pues digamos que para esas personas también puede ser una necesidad. Entonces, ¿qué es una necesidad? ¿Para quién estamos hablando? ¿Cuál es el problema? Entonces, fíjense que esos desarrollos hay que pensárselos muy bien. Cuando uno empieza a trabajar con esto, y a mí me parece que eso sí fue una falla de las personas que desarrollaron esa metodología, es liberar una metodología sin haber hecho ese análisis ético a nivel social, nacional y mundial, en Estados Unidos y afuera también. Esto no es para liberarlo de la manera como se liberó y luego ya tratar de mirar como no lo usemos por favor todavía porque es que no está terminada la metodología. O sea, uno tiene que saber también muy bien qué es lo que tiene entre manos, qué es lo que va a liberar a la población. Y ya Estados Unidos estaba preparado y lo había vivido con el proyecto Genoma Humano, que precisamente por eso el proyecto Genoma Humano lo primero que hizo fue invertir plata para la secuenciación del genoma humano, pero a la vez también invirtió plata para desarrollar normas éticas y sociales que regularan el uso de toda esa información que se estaba generando, porque ellos previeron todo lo que se venía y pues pasó también que las empresas, Celera Genomics, por ejemplo, empezó también a secuenciar y ¿qué quería? Patentar el genoma humano. Y como ya se estaba adelantando todo ese proceso de estudio ético y social, pues lo impidieron y ¿qué hicieron ellos? No, esto es patrimonio de la humanidad. Si eso no se hubiera hecho, yo creo que la historia que estaríamos contando ahora sería muy diferente. Lo mismo pasa con el sistema CRISPR-Cas. Es un sistema que ya se liberó al mundo, pero que antes no se pensó muy bien cómo regular una metodología de estas. Eso es algo que ustedes deben aprender y deben tener muy presente, muchachos, porque una vez uno libera ese tipo de cosas, ya no hay cómo devolverse, ya no hay cómo, no hay cómo. Entonces, en este momento, ya lo que nos toca a nosotros como sociedad es empezar, primero, a cultivar, digamos, ese pensamiento ético, ese pensamiento en valores, es empezar a analizar realmente qué me mueve, la plata por desarrollar un sistema de estos, o me mueve más bien realmente solucionar el problema bien solucionado. Que si es así, entonces yo empiezo a analizar el riesgo-beneficio y empiezo a mirar, bueno, ¿qué tanto puedo matar a las personas o qué tanto me puede afectar esto a mi paciente y qué tanto me lo puede beneficiar? Y entonces es ahí donde empiezo a ponderar. En este momento el riesgo es mayor que el beneficio, por lo tanto no se ha permitido utilizar esa metodología en pacientes. Entonces ahí venía lo que mencionaban ustedes y sobre todo Camilo que lo mencionaba ahorita, prácticamente esperemos a desarrollar mejor la herramienta y ahí sí empezamos a probar cómo nos va. Pero en este momento no es algo que sea para desarrollar y para implementar ya en una población cuando el mismo sistema tiene falencias, ¿sí? El mismo sistema está teniendo un efecto off-target que se ha reconocido en ratones, ahorita en estos embriones, en las niñas que nacieron. Entonces, es algo que nos llama la atención, que nos dice como que, hey, paren un momento y analicemos qué es lo que va a pasar con esta situación. Entonces, es como analizar todo eso de la mano para cuando ustedes vayan a tomar ese tipo de decisiones, pues no se la piensen tan a la ligera y es empezar a analizar cuáles son esos valores, esos principios que nos están moviendo a nivel mundial y empezar a pensar con su propia cabeza, muchachos. Esto nos invita mucho a eso, a que no es como que me dijeron que tenía que hacer, sino que es que no, espera un momentico, yo sí, me contrataron para hacer esto o yo quiero empezar a trabajar, pero entonces miremos cómo insertamos esto en la sociedad, qué tanto es el riesgo comparado con el beneficio, y esto lo que vamos a hacer es para solucionar qué problema, y realmente eso es un problema y a quién afecta.
Entonces, estos unos pasos, digamos, que ustedes deben, siempre que tengan que tomar una decisión donde se comprometa la ética, deben pensarlo de esa manera. Entonces, es como una sugerencia que yo les hago ante esta situación. Hay otro punto importante y es que también hay que promover que se generen normatividad mundial y nacional para poder trabajar con esto. En este momento, para trabajar con CRISPR hay normatividad bioética, pero no hay digamos, una normatividad penal o legal que, digamos, si tú, como le pasó a He, el médico que editó el genoma de estas niñas, si tú haces esto, editas embriones humanos y los llevas a término, pues te vamos a encarcelar o te vamos a hacer X o Y. Aquí en Colombia no hay esa normatividad, en Estados Unidos tampoco, ni en Europa. En este momento no se tiene eso. Entonces, eso es también otra de las cosas que hay que empezar a regular. Y eso se tiene que hacer antes de sacar una bomba de estas. Pero pues ya está ahí, ya tenemos que empezar a trabajar. Voy a escuchar tres opiniones cortas para poder ya terminar esta parte. Estefanía. Profe, pues así como todo lo que usted ha dicho, ayer con mi grupo, de la misma forma creíamos de que se veía muy bonito para hacer algo muy bueno, porque para nosotras dijimos, eso literalmente es un arma en potencia muy brava, profe. ¿En qué sentido? En que mi compañera nos dijo algo que me pareció muy interesante y es cierto. No me sorprendería que haya una persona loca que se encuentre con este proceso y lo comience a usar para su propio beneficio, en el sentido de imponer ideales, algo así, ¿no me entender? Ya está Entonces, pasando. está tocando una parte que es literalmente es vital en el ser humano, que es tratar con el genoma como tal. Entonces, no sería sorpresa de que alguien, en vez de buscar sanar todo lo que es las enfermedades esas, sino más bien establecer una raza como la más fuerte, entonces comienza, es el Hitler del nuevo siglo. Entonces, ¿me va a entender? Entonces, pues nosotras no estábamos como muy de acuerdo con lo mismo que dijo, la humanidad no está preparada, y sinceramente creo que no va a estar preparada nunca para utilizar una metodología que podría ser muy beneficiosa, pero a la misma vez es muy peligrosa. Estoy de acuerdo contigo, hay peligros, pero no quiere decir que no podamos dar el paso adelante. Lo que pasa es que hay que empezar a trabajar y a regular mucho. Cuando hay regulación, cuando hay ya, digamos, una limitación, yo sé, sale la norma, sale como la excepción, sí, pero yo creo que como comunidad se puede empezar a hacer esos cambios. Y por eso yo hago este tipo de discusiones con ustedes, porque es que ahí es donde empiezan los cambios. Ustedes son quienes más adelante van a tener que tomar estas decisiones. Entonces, si empezamos a generar esos cambios desde ya, a pensarnos la mejor, pues la cosa puede ir cambiando. No es tan utópico, pues digamos que sí es difícil, pero no necesariamente es utópico. Hemos avanzado mucho a nivel tecnológico. Lo que hay que pensar es que tratemos de ser muy inteligentes para manejar esto como sociedad, para que esa tecnología no se nos venga encima. Sería como algo así. Kevin. Kevin. Hola, profe. Sí, quería compartir un caso que estaba leyendo hace poco. Dale. De la primera paciente en la cual se utilizó este procedimiento de CRISPR-Cas9 para curar anemia de células falciformes en Estados Unidos. Y al parecer, según todos los datos que han dicho, fue exitoso y la paciente fue totalmente curada. Sí, pero en este momento no está permitido utilizarlo como un tratamiento. Sí, claro, obviamente, o sea, afecta, digamos, muchos ámbitos bioéticos y, digamos, Sí, que no se tuvo muy en cuenta eso. Sí, no, pero en este momento eso no Pero está pues, permitido. es raro que, o sea, no hayan, digamos, actuado para evitar eso. Y lo bueno es que en realidad fue positivo. Pues hay que revisarlo, la verdad no voy a revisar esa del 2019 porque no lo tengo presente, voy a mirar. Camilo. Profe, yo pienso que personalmente sería chévere un futuro en el que, pues, como, no sé, digamos, me tomo una pasta y mis ojos se vuelven azules. Pero creo que, como dice usted, o sea, todo con su tiempo y enfocarnos ahora en mejorar esa metodología, esa tecnología, y también prepararnos como sociedad para poder llegar a un momento en donde, primero, no hay enfermedades, y ya ahora sí podemos empezar a enfocarnos en el uso como de
designer, de fashion, de esto, pero pues primero hay que empezar donde se tiene que empezar, y así como tocando un tema que dijo Silvio, como que pues qué importa lo que digan las comunidades religiosas, voy a hacerlo. No se puede, más que todo si queremos democratizar el proceso, porque la inversión pública de dineros no se puede, al menos que todos tengan como pues la democracia, ¿no? Que todos tengan una opinión para poder garantizar el acceso, siento que es esencial que todas las comunidades estén unidas en eso. Sí, sí, y en ese aspecto sí estoy muy de acuerdo contigo, porque realmente la inclusión social o la inserción de ese tipo de tecnologías, digamos que hay que tener en cuenta todos los puntos de vista. No quiere decir que por tenerlo en cuenta voy a tomar la decisión que ellos nos están sugiriendo, no, pero los tengo en cuenta y analizo, y yo puedo generar unos métodos de comunicación, de poder llegar a ellos y decirles, no, mire, explicar, sí, hablar, pero no imponer. En este momento lo que necesitamos precisamente es trabajar como comunidad, empezar a redefinir valores, empezar a redefinir muchas cosas que en el mundo se está pidiendo. Muchachos, hay una realidad también, y es que estamos ante una cuarta revolución industrial, que es la era digital. Y a ustedes les va a tocar esa cuarta revolución. Ustedes no sé si han visto, les voy a mandar un video más bien para que lo vean, sobre esa cuarta revolución industrial y cómo la medicina, cómo la genómica, cómo todas estas metodologías que estamos trabajando, pues van a revolucionar la forma como vivimos. Entonces ahí es donde, dime. No, con respecto a lo que dijo Camilo, o sea, si buscamos repartir ese producto como esa terapia para todo el mundo, pues, o sea, es como muy idealista. Y desde el sistema que manejamos nosotros, no podemos pretender que todas las personas tengan acceso a ello. Es como decir, nace un niño, una pareja de personas millonarias va a tener un hijo y tiene problemas genéticos. Digamos que por no ir a respetar, o por los ideales, o porque no todos tienen acceso, ellos tienen que tener a su niño con problemas congénitos cuando pueden repararlo. Eso es lo que... Claro, te entiendo. Es que el punto ahí, cuando se habla de la democratización, es que sea una metodología o un tratamiento al que puedan tener acceso todos. ¿Sí me hago entender? Es decir, que se analice desde el desarrollo de la metodología, que sea algo que pueda llegar a cualquier persona. Y eso no es tan utópico. Se los digo porque pues usted sabe que yo soy empresaria y tengo una empresa donde nosotros nos dedicamos a trabajar con biología molecular y genómica. Digamos que nosotros trabajamos con la parte industrial, pero cuando ocurrió lo de la pandemia, iniciamos lo de la pandemia el año pasado, nosotros le trabajamos fuertemente al desarrollo de un dispositivo para poder detectar COVID-19, SARS-CoV-2 en cualquier sitio donde no haya un experto para hacer la metodología, donde se pudiera hacer todo el proceso de manera automática, donde nadie esté pipeteando, donde haya una intervención mínima de las personas allí. Y estábamos pensando en desarrollar un dispositivo que donde los materiales fueran económicos, donde fuera fácil de implementar en cualquier puesto de atención médica. Entonces, fíjate que ahí el proceso no es como que es imposible democratizarlo, sino es más bien que las ideas, desde el inicio de la idea, uno pueda pensar y la diseñe de esa manera. Y créanme que ahora, con esto que ha venido pasando con SARS-CoV-2, ustedes en poco tiempo se van a dar cuenta de la cantidad de dispositivos y de metodologías que van a empezar a salir de bajo costo, donde cualquier persona va a poder hacer una prueba de estas, porque es que al final... el detectar un virus de estos rápidamente pues va a ayudar a toda la población. No es solamente apoyar a una persona pues que tenga mucho dinero. ¿Cuál es el punto ahí con las terapias génicas? Que eso va a tener un poco más de costo, va a tener un poco más sí, se van a necesitar mayor recurso para poder tratar ese tipo de enfermedades, pero a nivel social sí se puede organizar esto para que pueda llegar a tener acceso una persona de bajos recursos a poder trabajar o tener acceso a ese tipo de tratamientos. Hay formas de hacerlo y creo que eso es lo que hay que entrar a trabajar. A eso se refiere con la democratización, no que digamos una persona que tiene la plata no lo haga, no, claramente, es como debe hacerlo, pero es pensarse también la manera de que haya acceso para otras personas que tal vez no tienen el flujo de dinero que tiene una persona pues con capacidad de pago, ¿sí? Capacidad, se me va la palabra en este momento, pero que tenga
se me fue la palabra, que tenga esa capacidad de pagar ese tipo de tratamiento. Pero a eso se refiere con la democratización. No es que no lo pueda usar, sino que se piense cómo puede llegar a más personas. Es eso, desde el inicio, desde la creación. Y creo que, por ejemplo, el diagnóstico con Sherlock ha apuntado a eso. Y van a ver que eso no va a demorarse unos 2 años. O sea, eso ya tiene que estar empezando a ser muy comercial en Colombia. Y afuera, en Estados Unidos, en Europa, van a darse cuenta de eso. Que ya eso está cambiando, muchachos. La cuarta revolución industrial está haciendo cambiar todos esos normas, todos esos principios, esos valores que nos están moviendo como sociedad. Entonces, yo les cuento todo esto porque me gusta darles como esas píldoras de realidad para que ustedes se vayan pensando muy bien quiénes son ustedes, cuáles son sus principios, cuáles son sus valores, cuáles son sus preferencias. Me alegra mucho escuchar, pues escuché ya más 3, 4, 5 personas, pero realmente me alegra mucho escuchar esos puntos de vista porque los escucho centrados, los escucho ubicados en el panorama que debería ser. Resueno mucho con esas ideas que ustedes han mencionado y ojalá que se preocupen por seguir cultivando esos pensamientos tan positivos a nivel social, porque eso es lo que nos va a hacer la diferencia. No soy de pensamiento negativo, creo que pues por ser empresaria tengo un pensamiento muy de mejora, muy de positivismo, pero con los pies en la tierra. Es que soñar, pero con los pies en la tierra, y creo que se puede hacer. Kevin, 1 minuto y ya se acabó. Bueno, ok, no había levantado la mano. Listo, muchachos. Entonces, bueno, les deseo buen día, buen resto de tarde. Muchas gracias por la participación. Muchísimas gracias por haber compartido, pues, como sus puntos de vista. Obviamente, la próxima clase vamos a tener un espacio si quieren seguir hablando, si quieren opinar o si tienen preguntas sobre la metodología. Ahí ya vamos a empezar a trabajar. La próxima clase entonces van indicaciones para empezar exposiciones que vamos a tener a partir de la próxima semana. ¿Listo? Entonces, por eso no les voy a dejar consigna, porque la próxima semana voy a hacer asignación de exposiciones y va a ser un taller donde les voy a explicar cómo hacer todo ese proceso con el modelo de oralidad de la Universidad ICESI, que es algo pues que siempre ya llevamos trabajando en este grupo o en este curso desde hace ya más de 3, 4 años. ¿Listo? Entonces, que estén muy bien. Gracias, profe. Muchas Hasta luego. gracias, profe. Que estén bien. Chao, profe. Chao. Profe, que descanse. Muy interesante.